A ver, pensemos esto un segundo. ¿Cómo es posible que un jefe de Estado en funciones termine siendo acusado de narcoterrorismo por la mayor potencia mundial? Hoy vamos a meternos de lleno en la acusación de Estados Unidos contra Nicolás Maduro. Y es una historia compleja, donde las líneas entre la política, el poder y el crimen organizado se borran por completo, llevando las tensiones a un punto que parece no tener retorno. Bueno, más claro, imposible. Una declaración así de directa y contundente no deja lugar a dudas, ¿no? Estas palabras de la fiscal general de Estados Unidos no solo marcaron el tono del conflicto, sino que lo sacaron de las oficinas diplomáticas y lo pusieron directamente en el campo de los tribunales y del poder militar. O sea, las apuestas no podían ser más altas. Ok, para poder desenredar este lío, vamos a seguir un mapa. Primero, vamos directo al grano, la acusación. Después, daremos un paso atrás para entender la herencia que dejó Chávez. Luego, nos meteremos de cabeza a investigar el famoso cartel de los soles. Veremos cómo se conecta con la crisis del país y, finalmente, cómo se llegó a este punto de no retorno. Listo. Empecemos por lo primero, lo más directo, los cargos. O sea, ¿de qué acusa exactamente Estados Unidos a la cúpula del gobierno venezolano? Porque al final del día, esta es la base de toda la ofensiva judicial. La fuente que estamos analizando aquí plantea un clímax que parece sacado de una película de acción, la captura de Maduro en enero de 2026. Imagínense por un momento ese escenario, un presidente en ejercicio capturado por otro país. Las implicaciones a nivel mundial de algo así serían, bueno, gigantescas. Y claro, para que una operación de ese calibre sea posible, se necesita una base legal. Y aquí está. Los cargos presentados por el Distrito Sur de Nueva York, que no es cualquier cosa. Como se puede ver, no estamos hablando de delitos menores, ¿eh? Esto es conspiración de narcoterrorismo, tráfico de cocaína a gran escala y, lo más importante, se le señala no como un cómplice, sino como el líder de toda la operación. Pero a ver, para entender a Maduro es inevitable hablar de quién lo puso ahí. Así que vamos a analizar la herencia que dejó Hugo Chávez. Lo que Chávez construyó no fue una dictadura de manual. Los politólogos usan este término, que suena un poco técnico pero es clave: autoritarismo competitivo. ¿Y qué significa? Pues que había elecciones, sí, pero la cancha de juego no estaba pareja. El Estado, con todo su poder y sus recursos, piensen en la gigante petrolera PDVSA, jugaba para un solo equipo. Y bueno, ese fue el sistema que Maduro heredó. Y este contraste lo dice prácticamente todo. Chávez tenía el carisma, tenía el dineral del petróleo y tenía a los militares. Maduro, en cambio, heredó el cargo, pero en un escenario completamente diferente. Sin carisma y con la economía en picada, su única moneda de cambio para mantenerse en el poder fue básicamente comprar lealtades. Hay que decirlo. Al principio, para mucha gente, Maduro era casi un chiste. Sus discursos erráticos, sus salidas de tono, hicieron que tanto sus opositores como hasta chavistas descontentos lo subestimaran. Pensaron que se caería solo. Lo que no vieron venir es que iba a consolidar su poder no con carisma, sino con represión y control. Y es aquí donde la historia se pone mucho más oscura. Y esto nos lleva directamente al núcleo de la acusación. Vamos a analizar qué es, o qué se dice que es, el famoso cartel de los soles. El nombre es súper visual y tiene su historia, ¿eh? Nació por allá en los 90, cuando la prensa empezó a hablar de generales que usaban su poder para el narcotráfico. La gran ironía es que los soles que llevaban en sus hombros, que son un símbolo de honor militar, se convirtieron en el emblema de la corrupción. Y aquí llegamos al corazón del debate. Y la diferencia es clave. Para el Departamento de Justicia de Estados Unidos, esto es un cartel jerárquico, tipo Pablo Escobar, con Maduro como el capo. Pero para la mayoría de los expertos y analistas, no es una estructura tan organizada. Lo ven más como una red caótica de corrupción, donde diferentes grupos dentro del ejército compiten por su pedazo del pastel. Más que un cartel, sería un sistema para mantener el poder a través del dinero sucio. Dentro de esta supuesta red, las acusaciones de Estados Unidos apuntan a nombres muy pesados del chavismo, como Diosdado Cabello y Tarek El Aissami. Y la trama se complica todavía más, porque se alega que cooperan con grupos armados como las disidencias de las FARC y el ELN, convirtiendo a Venezuela en una especie de santuario para sus operaciones.
Ok, ahora movámonos a ver cómo todo este conflicto político se entrelaza con una de las peores crisis humanitarias y económicas que se han visto en la región en la historia reciente. Detengámonos un momento en esta cifra del Observatorio de Violencia de Venezuela. 209.974 muertes violentas. Es un número que va más allá de cualquier debate político. Refleja el colapso de una sociedad, donde la violencia se convirtió, tristemente, en el día a día. Pero la realidad en Venezuela a menudo es más compleja de lo que parece. Este testimonio de un economista que visitó el país choca con esa imagen de escasez total que solemos ver. Ojo, esto no niega la crisis para nada. Lo que apunta es a una desigualdad brutal, una especie de burbuja de consumo para quienes tienen acceso a dólares, mientras la gran mayoría de la población sufre. Y esto ilustra perfectamente las dos explicaciones que son irreconciliables sobre por qué pasó todo esto. Por un lado, el gobierno de Maduro culpa a una guerra económica y a las sanciones de Estados Unidos. Por el otro, la oposición y gran parte de la comunidad internacional apuntan a años de políticas económicas desastrosas, expropiaciones y una corrupción sistémica como la verdadera causa del colapso. Y todo esto fue como una olla a presión que nos lleva a la escalada final. Veamos cómo la cosa fue subiendo de tono hasta que, inevitablemente, algo tuvo que romperse. El camino hasta este punto no fue de un día para otro, fue gradual. Empezó con sanciones económicas a individuos. Luego, en 2020, pasó a una acusación penal formal. Y de ahí dio un salto dramático. La designación del Cartel de los Soles como organización terrorista fue el punto de inflexión. ¿Por qué? Porque legalmente esto lo cambió todo. Abrió la puerta a una posible acción militar. Y aquí hay un detalle fascinante y crucial. Después de años hablando de un cartel, la acusación formal final tras la captura parece que adoptó un lenguaje más cercano al de los expertos. Ya no habla de una organización monolítica, sino de un sistema de patrocinio y una cultura de corrupción. Es como un reconocimiento implícito de que la estructura criminal era más una red clientelar que un cartel tradicional. Y todo esto nos deja con una pregunta fundamental, una pregunta gigante. Más allá de si Maduro es culpable o no, ¿puede la justicia de un país cruzar las fronteras soberanas de otro para capturar a su líder? Este caso sienta un precedente increíblemente complejo sobre los límites del poder y la soberanía, y la respuesta que se dé, sin duda, definirá las reglas del juego geopolítico para las próximas décadas.